Saludos a todos. Sean bienvenidos en este momento en que vamos juntos a escuchar lo que el Señor nos dice a través de la Biblia, a través de su palabra. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 11 los versículos del 33 al 37. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan en este capítulo tan importante sobre nuestro Señor Jesucristo. Y leemos. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Mire, este es el versículo más corto que hay en la Biblia. Y mire el significado tan grande. Jesús lloró. Está en el versículo 35 del capítulo 11 de Juan. Seguimos leyendo. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjese, el Señor iba allí precisamente a resucitar a Lázaro, que fue lo que hizo. Este pasaje es donde está ya muerto Lázaro y está ahí también las hermanas María y Marta, que todos ellos eran muy amigos de Jesús. Ellos tenían una gran amistad. Pero ellos, los que estaban allí, todos, lo que le estaban era reprochando que por qué él permitió que muriera. Es decir, que si él había hecho otros milagros, que por qué no había hecho ese también. Como si al Señor no le importara. Y todo esto que vamos a tratar en este momento es sobre el desconocimiento que tenemos nosotros, la creación de Dios. Tenemos un gran desconocimiento de lo que es en sí el Señor Jesucristo para nosotros y lo que nosotros significamos para Él. Y vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 37. Que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí también el Señor Jesús lloró. Lloró también ahí. ¿Y por qué lloró? Porque vio el desconocimiento tan grande que había allí en Jerusalén, en la Tierra Santa, en ese lugar donde Él hizo tantos milagros y sin embargo no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Por el desconocimiento. Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Por el desconocimiento de lo que era en sí el que ya había llegado al Mesías, porque es que no le reconocieron. No reconocieron que Él vino. Él vino a nosotros. Vino a los que Él quería redimir, a los que Él quería salvar. Ellos lo esperaban, porque estaban esperando el envío de Dios, del Mesías. Y sin embargo, cuando Él vino, no le conocieron. Lo rechazaron, muchos, todos no, pero muchos lo rechazaron y lo dejaron a un lado. Y vamos a ver otro pasaje, otro más en el que el Señor también lloró. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas también, un evangelio. En el capítulo 22 vamos a leer desde el 39 al 46. Que dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Al monte de los olivos.
y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Fíjese, orad para que no entre en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, es decir, que no tan lejos, un tiro de piedra, la medida que había en ese tiempo que se le llamaba así, no era tan lejos, estaba bastante cerca de allí. Y puesto de rodillas, oró. Fíjese, el Señor también puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Por segunda vez se lo volvió a decir: orad para no entrar en tentación. 3 veces hemos leído aquí en los evangelios que Jesús lloró. Por lo tanto, si alguien tiene alguna duda que usted conozca, a lo mejor alguien le dice: es que lo que estamos pasando nosotros, Dios no lo sabe, Jesús no lo sabe. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Nada de lo que nosotros podemos pasar aquí en la tierra puede ser ajeno a Él. Empezando porque nosotros somos su creación y Él nos ha dado a nosotros todo lo que Él tiene control. Y Él puede saber precisamente qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, qué sentimos, qué hacemos, qué es el dolor tan grande que una persona no pueda soportar. Y óigame, aquí el Señor en este último pasaje ya le iba a ser crucificado. Él iba a recibir muchísimos golpes. Él iba a ser humillado siendo el santo. Él iba a ser muerto por amor a todos nosotros, por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la creación, por amor incluso hasta todas aquellas personas que lo rechazan. Para Dios no hay excepción de personas. Él nos ama a todos por igual, porque Él es nuestro creador. Si los padres amamos a nuestros hijos, ¿cómo no nos va a amar el Señor, que fue quien creó a los padres nuestros, quien creó a nuestros hijos y nos creó a todos? Pero mire cómo el Señor decía aquí: orad para que no entren en tentación. Porque la única forma que nosotros tenemos para acercarnos a Dios, para quitar cualquier cosa que nos pueda interponer en el camino entre la relación nuestra con Dios, es precisamente a través de la oración. No hay otra. Porque únicamente nosotros podemos orar, leer la palabra para saber qué es lo que Dios nos dice a nosotros y alabarle. No hay otra cosa. Porque al leer la palabra y la interiorizamos, la hacemos rema en nosotros, es para obedecer lo que nos dice Dios. Cuando oramos, estamos hablando con Él. Y cuando lo alabamos, estamos gozosos, nuestro espíritu, nuestra alma ante el Señor. Fíjese, 3 veces oró. 3 veces. Y las 3 veces fue por el dolor que le estaban ocasionando las personas que estaban allí. Las personas que Él vino a salvar. La primera que vimos aquí, una de ellas, estaba con María, con Marta, para sacar a Lázaro de donde estaba muerto. Y a veces en ese pasaje podemos ver que Dios a veces permite que las cosas lleguen hasta donde tienen que llegar por una causa. Ahí él pudo haber resucitado a Lázaro antes de que estuviera ya de tantos días. Y no solo eso, pudo haberlo también sanado antes. No haber esperado a que muriera. Pero es que para que supieran todos ellos de que Él es el Hijo de Dios y que Él era el Mesías, porque Él dio muchas pruebas de que Él es el Mesías.
tenía que pasar eso. Lo resucitó y lloró. ¿Por qué lloró? Porque él no lloró porque Lázaro se había muerto. Él sabía que todo eso tenía que pasar, estaba pasando allí. Él lloró por el dolor que le dio el ver a las hermanas, a Marta, a María y a todos los que estaban allí llorando. Se conmovió por el dolor de ellos. Se conmueve también hoy en día por el dolor que usted puede estar pasando. Se conmueve por el dolor que yo pueda estar pasando, por el dolor que pueda estar pasando cualquiera, incluso los que lo rechazan. Él se conmueve por todo eso. Se conmovió también cuando vimos el pasaje en que estaba ante Jerusalén, a donde él había venido por la gente que él había venido. Y le rechazaban. Por eso dice, cuánto quise reunirlos, como la gallina reúne a sus polluelos. Pero no quisiste. Que matas y apedreas a los profetas. Así mismo sigue pasando hoy en día. Así mismo sigue pasando hoy en día. Y por último es en la crucifixión. No le acompañaron, aunque sea ese tiempo de agonía en que él estaba llorando. Y lloró lágrimas de sangre. Su dolor fue completamente inmenso. El mismo dolor que sigue hoy en día por usted, por mí y por toda la creación. Volveremos a estar juntos, a estudiar la palabra de Dios, si Dios así nos lo permite. Y será siempre entre Dios, usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.